Señor Jesucristo los saluda. Pasa a vosotros. Bien, hermanos, si ustedes se han dado cuenta que en estos últimos días he estado preparando temas propicios para los hermanos que nos han estado visitando, que necesitan de un alimento que les dé una razón, que puedan ellos tener un propósito para conocer más y más de las Sagradas Escrituras, siguiendo pues el camino de la Iglesia junto con nosotros. Hoy no veo a mis hermanos, los yernos de nuestra hermana Isabel, sus hijas, sus nietecitos. Pero bien, de todas maneras es un alimento que nos sirve a cada uno de nosotros, hermanos. Sabiendo que la condición de hombre pues nos tiene apartados de nuestro Dios, porque el hombre ha caído en pecado desde el principio. Pero también sabemos que en nuestra vida diaria somos susceptibles a cometer faltas de diferente índole, y eso nos pone en un lugar apartado de Dios. Pues bien, hermanos, la buena noticia es que Dios ha enviado a un Redentor. La buena noticia, hermanos, es que hay alguien que viene a pagar por esas culpas, por esos pecados cometidos por el hombre. Y de eso vamos a hablar hoy, hermanos. Por favor, tomen su lugar. Decíamos, hermanos, que el hombre ha caído en pecado desde el principio. Si desean ustedes abrir sus Biblias, hermanos, en el libro del Génesis 3. Génesis 3, hermanos, versículos 6 y 7, vamos a darle lectura. ¿Ya lo tienen? Vean lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Haciendo con esto, hermanos, lo contrario a la voluntad de nuestro Dios, que les había dicho que de ese árbol no comieran. El versículo 7, hermanos, dice: y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantal. Se abrió su entendimiento, se abrió su pensamiento, y se dieron cuenta, hermanos, que estaban desnudos, y procuraron taparse. Ya habían ellos hecho lo contrario a la voluntad de nuestro Dios. Y desde ahí es como conocemos nosotros que el hombre cayó en pecado delante de nuestro Dios. ¿Sí tenemos ese concepto nosotros, hermanos? Que ahí fue cuando el hombre cayó en pecado delante de nuestro Dios, porque desobedeció la voluntad de nuestro Dios. Y bien, nos vamos ahora a Génesis 6:5, un versículo que hemos leído en otras ocasiones, que dice: y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Quiere decir entonces, hermanos, que el hombre, después de que cometió el primer pecado, no se detuvo allí, sino que siguió, y dice que su pensamiento era de continuo solamente al mal. El hombre, por esta razón, se ha ido apartando más y más de la presencia de nuestro Dios. Y Dios no quiere que ninguno perezca, porque Dios ama al hombre. Dios ama a su máxima obra. Y bien, pero el hombre
con su pensamiento que va de continuo solamente hacia el mal, pues solamente va haciendo obras que no agradan a Dios, cometiendo pecado tras pecado, creyendo, hermanos, que lo que hace está bien hecho, creyendo que lo que hace no ofende a Dios, creyendo que lo que hace no lo aparta de Dios. El hombre, pues, al paso del tiempo, escribiendo su historia, pues va escribiendo su historia negativa delante de la presencia de nuestro Dios. Bueno, vamos a ver, hermanos, cómo el amor de Dios se extiende por todo el mundo. Cómo el amor de Dios se extiende hacia todas las criaturas. Cómo es que el amor de Dios le hace establecer una forma de cómo el hombre pueda hacerse de ella para alcanzar la vida, para alcanzar la salud. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en la primera carta de Juan, la primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Vamos a analizar esta parte de la Escritura, hermanos. Dice aquí: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y bueno, el hombre, en toda su historia, ha estado transgrediendo la ley de nuestro Dios. Y como el transgredir la ley de nuestro Dios es caer en pecado, hermanos, entonces el hombre se encuentra en pecado. Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y el hombre no se ha cansado, amados hermanos, en transgredir la ley de nuestro Dios, de caer de pecado en pecado, una vez y otra vez. Y casi siempre el hombre, como género, pecando delante de nuestro Dios. Se hace acreedor ¿a qué con esto, hermanos? A la muerte eterna. Se hace acreedor el hombre a la muerte eterna porque está en pecado delante de nuestro Dios. Pero estamos hablando, hermanos, de que tenemos a un Dios maravilloso, que tenemos a un Dios amoroso, y Él sabe de nuestros pecados. Pues aún con todo eso, hermanos, Él nos da una oportunidad tan grande. Él nos brinda a nosotros los hombres una maravillosa oportunidad. Y vamos a ver lo que nos dice el versículo 9 ahora, de este mismo capítulo. Dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús tuvo una conversación con Nicodemo, un maestro de Israel? ¿Se acuerdan que le decía que lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es? Aquí le está diciendo: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en Él. ¿Y cuándo es cuando un individuo es nacido de Dios, hermanos? El proceso. Creer. Conocer, hermanos. Después de conocer es creer. Creer por la palabra de Dios. Después de creer, hermanos, ¿qué sigue? Comprometerse a hacer ese pacto con Dios, hacer un compromiso con nuestro Dios de que ya le conocemos y que le vamos a servir como sus hijos. Y viene el bautismo, hermanos. Y somos una nueva criatura los hombres.
quedando nuestros pecados borrados, hermanos. Eso es lo que simboliza el bautismo. ¡Qué oportunidad tan grande que Dios da a nosotros porque nos ama! Está bien, han cometido muchos pecados, pero dice Dios: yo no quiero que ustedes mueran, que procedan al arrepentimiento. Y esta es la forma, a través de un Redentor. Juan 3:8 dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esto es así, hermanos. Mientras el hombre está cometiendo pecado, es porque es del diablo en ese momento. Porque el diablo peca desde el principio. Nadie que es de Dios comete pecado. Pero vean, esto es lo maravilloso. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Para esto apareció ¿quién, hermanos? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que nosotros conocemos como nuestro Salvador. Y lo es, hermanos, porque Él es nuestro mediador. Él es el que vino a pagar por nuestras culpas. Él es quien vino a librarnos del pecado, hermanos. Es el que vino a pagar para rescatarnos del pecado. Él es, hermanos, el que viene a ser nuestro Redentor. Y Redentor es eso, el que paga por la libertad de alguien, en este caso, la libertad nuestra, que estaba sujeta al pecado. Tenemos esa grande oportunidad. La tenemos porque Cristo Jesús es eterno. Porque Cristo Jesús vino a la tierra y estuvo como hombre. Pero Cristo Jesús murió y resucitó y vive. Cristo Jesús aboga por nosotros. Él es nuestro Redentor. Juan 3:5. Aquí mismo, hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Y como no hay pecado en Él, hermanos, nunca hubo pecado en Él. Él murió para quitar los pecados de nosotros. Y fungir con ello como nuestro Redentor. Como al que envió Dios por amor a nosotros. Para librarnos del pecado. Y esto ya estaba desde el principio, hermanos, anunciado. Job 19, hermanos. Job 19. Versículos 25 al 27. Vean lo que dice este hombre de Dios. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cómo sabía esto Job? Que se iba a levantar sobre el polvo. En 3 días, hermanos. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios.
al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Pero el versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Hablaba de nuestro Redentor, hermanos. Redentor de Él. Redentor nuestro. El que vino a pagar para salvarnos, para librarnos del pecado al cual estábamos nosotros vendidos. Primera de Pedro, hermanos, 2:24. Primera de Pedro 2, versículo 24. Dice: el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Quién murió sobre el madero, hermanos? ¿Quién llevó los pecados nuestros? Cristo Jesús. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Quiere decir entonces, hermanos, que Cristo Jesús murió llevando nuestros pecados, pero que nosotros debemos estar también ya muertos al pecado, hermanos, y vivir para la justicia, ahora, para la justicia para la cual vive Cristo Jesús, para la justicia de nuestro Dios. Para ello debemos ahora vivir y ya estar muertos al pecado que está en la carne, hermanos. Debe haber entonces un cambio en nosotros. Versículo 21, hermanos, de este mismo libro y este mismo capítulo. Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y escuchen, hermanos, para que vosotros sigáis sus pisadas. Entonces, hermanos, para esto fuimos llamados, y para esto enviaron a Cristo Jesús como ejemplo. Y como es un ejemplo a seguir, nosotros tenemos que seguir sus pisadas, caminar el camino que Él anduvo, vivir las cosas que Él vivió, hacer las obras que Él hizo, manifestando nosotros un cambio en nuestra vida, dejando nuestra vida pasada y ahora vivir para la justicia, y ahora trabajar por la justicia, siguiendo las pisadas de Cristo, que nos dejó bien marcadas. Versículo 25, hermanos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Sí, eso éramos, hermanos. Por eso allí en el capítulo 5, versículo 6 de Génesis, Dios dice que el pensamiento de los hombres va de continuo solamente hacia el mal, convirtiéndonos los hombres en ovejas descarriadas. Y así en el transcurrir del tiempo, al ir el hombre escribiendo su historia, se manifiesta como ovejas descarriadas. ¿Hasta qué? Hasta que encuentre el cambio, hasta que encuentre el beneficio de recibir a Cristo Jesús en su corazón. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, haciendo lo que os placía, haciendo lo que os parecía correcto, haciendo conforme a tu voluntad. Dice: mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ese pastor que nos pastorea siempre, hermanos, cuidadosamente. Ese pastor que nos da
de comer el alimento sano, el alimento limpio, el alimento que da vida, hermanos, el alimento que da salud. Ese es el pastor al cual nosotros ya hemos regresado y estamos con Él. Porque eso quiero pensar, hermanos, que todos los que estamos aquí estamos con nuestro Señor Jesucristo y Él está con nosotros, aprovechando precisamente este plan de redención que Dios nos ha regalado a nosotros los hombres. Este pastor que solamente nos da aguas de vida y de vida eterna, hermanos. Él es el que ha pagado por nosotros. Él es el que ha pagado por nuestra libertad al pecado. Bien, vamos a leer Romanos 3. Romanos 3, hermanos, versículos 23 y 24. 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos visto, hermanos, que nadie se ha podido apartar de pecar. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, siendo justificados, ¿por cuánto, hermano? ¿Por cuánto hemos sido justificados? Dice aquí que gratuitamente, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente tenemos esta oportunidad, hermanos. El que vino a pagar es nuestro Redentor. Cristo Jesús lo pagó con su sangre preciosa. Yo he trabajado mucho para obtener ganancia, hermanos, pero me ha costado mucho. Y comparándolo con lo que Cristo Jesús nos está dando, es muy poco, hermanos. Y por todo lo que Cristo Jesús está pagando por mí, a mí no me ha costado nada de trabajo, hermanos. Yo no he pagado nada. Todo lo ha pagado Él por amor. Porque me ama. Porque Cristo Jesús lo ama a usted. Él ha pagado todo con su sangre preciosa para que usted pueda buscar ser salvo. Así como yo, así todos. Grande es el amor de Dios. Grande, hermanos. Que no contempló cuán pecadores hemos sido, que aún con todo eso nos da esta maravillosa oportunidad. Efesios 4:30. Efesios 4. Versículo 30. Es algo que nos requiere el Señor. No nos pide mucho, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención, hermanos. ¿Cuándo va a ser este día? Cuando se vea manifiesto que Cristo Jesús ha pagado por nosotros. Muchos han muerto, hermanos, y no han recibido nada. Dice la Escritura, para que no sean postreros a nosotros y en el mismo tiempo seamos galardonados
ninguno. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención, hermanos. Toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea quitada de vosotros, y toda malicia. Procuremos entonces los frutos del Espíritu que veíamos en la mañana, enlistados ahí en Gálatas 5, versículos 22 y 23, hermanos. Y quitar todas estas cosas: la malicia, la maledicencia, el enojo, la ira, la amargura de nuestro corazón. Que esa raíz de amargura que nos puede impedir, hermanos, no nazca en nuestro corazón. Versículo 32 dice: antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Es lo que recomienda nuestro Señor. Vamos a abrir ahora nuestras Biblias en Hebreos 10. Hebreos 10, hermanos. Versículo 19. ¿Ya lo tienen? Hebreos 10, 19. Dice así la Escritura, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, que es nuestro lema de este trimestre, hermanos. Provocándonos al amor y a las buenas obras. Hermoso lema que tenemos en este trimestre, para que lo llevemos a cabo, provocándonos nosotros al amor y a las buenas obras. Es una propuesta de nuestro Dios para que podamos andar el camino que anduvo nuestro Señor Jesucristo, para seguir sus pisadas. Y sabemos qué camino anduvo, y sabemos cómo estuvo ese camino. Y por último, hermanos, vamos a ver Lucas 21. Lucas capítulo 21, versículo 27. Lucas 21, versículo 27. Dice, hablando, hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablando de aquel tiempo que ni Cristo Jesús conoce, ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino Dios solamente. Y hemos venido hablando, hermanos, de los acontecimientos previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es de lo que está hablando Lucas en el capítulo 21. Y el versículo 27 dice, hermanos, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Atención, hermanos, porque es ahí cuando se va a manifestar nuestra redención. Dice el versículo 28, y cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención, ¿está qué?
está cerca, hermanos. Cuando Cristo Jesús venga, va a traer con nosotros, va a traer con Él nuestra redención, hermanos. Allí se va a manifestar. ¿Quiénes alcanzaron a aprovechar esa redención? Ese plan de redención, hermanos, que Dios le dio al hombre después de haber pecado, para que pudiera el hombre relegarse con Él, regresar con Él, hermanos. Que el hombre tuviera la oportunidad de alcanzar la condición que tuvo antes cerca de Dios. Sin duda alguna, hermanos, que nosotros podemos hacer cuenta de nuestra vida, de nuestra forma de vivir. Y vamos a encontrar que con voluntad o sin voluntad hemos caído en falta delante de nuestro Dios. Es loable, hermanos, que aceptemos nuestras equivocaciones. Y cuán maravilloso saber que Dios, por amor, ha mandado a mi Redentor para que Él pague mis culpas, para que Él la pagara con su sangre preciosa. Por lo que nosotros, hermanos, debemos considerar cuán grande es el amor que Dios nos tiene. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.